Romanos, los primeros 29 versículos del capítulo 9. Y la palabra del Señor habla de esta manera. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se os dijo: vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Hemos estado estudiando durante muchas semanas esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma hace cerca de 2000 años. Y al final del capítulo 8 encontramos uno de los
pasajes más triunfantes de toda la Biblia. Pero no hemos de pensar que el gozo es la única emoción que nosotros los cristianos experimentamos. También tenemos gran pesar, también tenemos dolor, un dolor incesante en nuestros corazones. Y buena parte de ese dolor que experimentamos los cristianos tiene que ver con el hecho de que estamos rodeados por hombres y mujeres que están pereciendo, que están en este mundo sin Dios y sin esperanza. Estamos rodeados por personas que no conocen al Salvador y que por lo tanto van camino a la muerte eterna. Y ese dolor se hace más agudo cuando esas personas que están pereciendo son muy cercanas a nosotros. Son nuestros amigos, son nuestros familiares, son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros compatriotas, personas por las que a veces cogemos un fusil y vamos a la guerra, personas por las cuales nos vamos al hospital y donamos sangre o médula. Son personas que están muy cerca de nosotros, están en nuestros corazones, pero no están en Cristo y por lo tanto están muertos en sus delitos y pecados. Y si nosotros somos un poco sensibles, pues tendremos no solamente el gozo de haber sido perdonados, sino también esa gran tribulación, porque personas muy cercanas a nosotras están lejos de Dios. Bueno, pues el apóstol Pablo no era ajeno a esta experiencia, y él experimentaba ese dolor de una manera muy aguda, especialmente cuando pensaba en sus compatriotas los judíos. Los amaba con toda intensidad. No era un amor fingido, no era, como diríamos, de boquilla. Era un amor verdadero. Aunque era un amor no correspondido. Él amaba mucho a su pueblo, a los judíos, aunque los judíos no tenían tanto interés ni tanto amor por él. Los judíos rechazaban a Pablo precisamente por algo que Pablo amaba más que a los propios contemporáneos judíos. Él amaba a Cristo por encima de todas las cosas. Y lamentablemente, aquellos compatriotas judíos no amaban a Cristo, no amaban el Evangelio. Y eso traía tristeza al corazón de Pablo. Recordemos que en el capítulo 4, el apóstol había utilizado el ejemplo de Abraham, el padre de la raza hebrea, para demostrar, había usado aquel ejemplo de Abraham para demostrar la verdad bíblica de la justificación por la fe sola. Nosotros no podemos ser justificados delante de Dios, todos tenemos que ir a juicio delante de Él, y no podemos justificarnos, no podremos justificarnos por decir que hemos sido buenos, que hemos sido generosos, que no hemos hecho esto, lo otro y lo otro, por cosas que hagamos, por cumplir la propia ley de Dios. No podemos ser justificados. Necesitamos ser justificados en la justicia de otros, en la justicia de Cristo. Y Pablo ha usado el caso de Abraham precisamente como ejemplo de la justificación por la fe sola, y eso lo hizo en el capítulo 4. Ahora, eso sucedió con Abraham, pero lamentablemente sus descendientes, el pueblo hebreo, los judíos en su mayoría, no creían en aquel que justifica al impío, no creían en Jesucristo, y eso era causa de dolor para el apóstol. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos conjugar el capítulo 4 con el capítulo 9? Dios le promete a Abraham y a su descendencia una gran bendición, la bendición de ser su pueblo. Y es más, Dios promete a Abraham que por medio de él, toda la tierra, todo el mundo sería bendecido a través de la nación de Israel. Lo lamentable es que la nación de Israel en su mayoría no creyó. Por medio de Israel habían venido las escrituras que presentaban el mismo evangelio que Pablo proclamaba. Pero el pueblo de Israel en su mayoría lo había despreciado. Los judíos ni creían las escrituras, ni creían en el Salvador que se presenta en las escrituras. Qué enigma tan grande, ¿verdad?
Los capítulos 9 al 11, en esta sección que hoy vamos a comenzar a ver de la epístola, el apóstol se propone considerar el problema de la incredulidad de Israel. Fijaos que esto además viene en el contexto del final del capítulo 8, que dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero parece que un pueblo que estaba destinado a ser receptores de ese amor inalterable de Dios, no va a recibir las bendiciones de ese amor. Aquí hay algo que puede resultar extraño. Así que al hablar de la incredulidad de Israel, el apóstol en estos 3 capítulos nos va a hablar de cosas muy profundas. Y lo primero que tengo que deciros es que no caigamos en el peligro de algunos que dicen que lo que el apóstol presenta en estos capítulos es una digresión, ¿verdad? Como un paréntesis, como una parte que el apóstol, siendo judío, él tiene pena por los judíos y introduce aquí este paréntesis, y que esto realmente hoy en día solo le interesa a las personas que le interesan los judíos, que los demás pueden pasar absolutamente de esto. No cometáis este error. Espero que a lo largo de las próximas semanas veréis que esto es en absoluto, no es un paréntesis, sino que es parte de la enseñanza del Evangelio. Recordemos que la carta a los romanos se propone ser una presentación del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y esto no es una excepción, esto no es un paréntesis. Así que si queremos entender plenamente el Evangelio, tenemos que prestar mucha atención a lo que nos dicen estos 3 capítulos y especialmente considerando estas afirmaciones que el apóstol va a presentar respecto al verdadero Israel de Dios. Así que con esta introducción, en esta mañana vamos a ver al menos 4 cosas. En primer lugar, vamos a ver esa agonía que Pablo decía tener por su pueblo, y eso lo encontramos en los versículos 1 al 5. Luego, en los versículos 6 al 13, el apóstol Pablo nos va a hablar de los 2 Israeles. Hay no solo un Israel, sino hay 2 Israeles, y tenéis que esperar unos minutos para entender lo que quiero decir con esto. En tercer lugar, en los versículos 14 al 24, el apóstol nos va a decir que la elección y la reprobación de Dios son la clave para entender la historia. El hecho de que Dios haya elegido a unos y haya reprobado a otros son la clave para que nosotros podamos entender la historia. Y en último lugar, los versículos 25 al 29, vemos cómo el apóstol va a usar las escrituras. Él en toda la carta está mostrando que lo que él está presentando no es un nuevo evangelio, no es otro evangelio, sino que es lo que el Señor ya había enseñado en el Antiguo Testamento. Y lo que va a hacer es probar cómo el rechazo de uno de esos 2 Israeles no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía, de lo que el Señor ya había anunciado al respecto. Así que esos son los 4 puntos que vamos a considerar en esta mañana. En primer lugar, hemos hablado que vamos a ver la agonía, el dolor de corazón de Pablo respecto al judío. Y el apóstol comienza con estos 5 primeros versículos mostrando con gran intensidad cómo él está lleno de luto y de agonía, profundamente abatido en su espíritu por causa de sus compatriotas. Ahora, aquí quiero decir que no tomemos por tonto al apóstol, que ahora dice una cosa y luego dice algo contrario. El apóstol aquí está hablando de que tiene un auténtico dolor, está agonizando por amor a los judíos que se están perdiendo. Digo esto, que no lo tomemos por un desquiciado, por un tonto, porque hay algunos que dicen que, bueno, en el capítulo 11 solamente unos minutos después, si estamos leyendo esto, unos minutos después de leer que el apóstol se lamenta la perdición de Israel,
Ahora, en el capítulo 11, parece que Pablo está prometiendo un futuro glorioso para el judío. Quienes piensan de esta manera, interpretan este capítulo 11 como si hablase de una restauración futura de Israel. Una restauración de Israel con bendiciones sin precedentes. Bendiciones que no se experimentaron ni siquiera en el tiempo y en el periodo de Pentecostés. No es compatible que el apóstol esté presentando aquí que él está como muriendo, como agonizando por un pueblo perdido, para luego, solo unos minutos más tarde, decir, pero no os preocupéis, que este pueblo va a ser restaurado, además, a una situación gloriosa. Fijaos que la agonía era tan seria, el dolor de su corazón era tan grande, que él estaba incluso dispuesto, si esto fuese posible, él sabe que no es realizable, pero él dice, si mi maldición sirviese para la salvación de mi pueblo, yo estaría dispuesto a renunciar al perdón que Dios me ha dado, renunciar a mi salvación. Es necesario decir que si Pablo supiera que minutos después de decir esto, él va a decir que el Israel terrenal entero va a ser salvo, entonces esta agonía es insincera. Esto es como se dice hoy en día, un postureo. Esto lo está diciendo de cara a la galería. Está como diciendo, ¡ay, qué pena, qué pena! Y dice, pero no pasa nada. Llegar al capítulo 11 y verás que todo esto no había ni por qué asustarse. El apóstol es muy serio. Tomémonoslo en serio. Él no está luchando aquí con un mero fantasma, con una idea de, uy, sí se pierden, pero al final no se pierden. Él está hablando de que uno de esos dos Israeles que enseguida vamos a determinar está perdido, completamente perdido y sin esperanza de restauración. El hecho de que Pablo estuviera llorando, está lamentando, está de luto, está compungido, porque no hay esperanza para Israel. Su agonía no puede tener otra explicación. Israel, como una nación terrenal, ya no figura en los propósitos de Dios. Dios la ha dejado desolada. Eso es lo que Dios había advertido. Mirad las palabras que encontramos del propio Jesucristo en Mateo 23, 37 y 38. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Hasta aquí ha sido esto. He procurado enviarte profetas que te hablasen de paz, de arrepentimiento, de volver a mí, pero no has querido. ¿Qué es lo que espera a esta nación? Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. No hay esperanza. La ira de Dios ha llegado a lo más extremo. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 2:14 en adelante, y dice en el versículo 16 que la ira vino sobre ellos hasta el extremo. El Señor ha retenido durante siglos su ira, ha mandado juicios temporales, como ha sido el exilio de la mitad del pueblo a Siria, la otra mitad, 150 años después, a Babilonia, pero así no han aprendido. Y el Señor le sigue enviando profetas hasta que envía a su propio Hijo. El Señor dice por medio de su Hijo, he intentado reuniros, pero no queréis, matáis a los profetas. Por lo tanto, vuestra casa será desolada. Y no solamente eso, sino que el Señor advierte, el reino de Dios os ha sido quitado y ahora ha sido dado a los gentiles. Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si esto no fuese así, la agonía de Pablo es un postureo. La agonía de Pablo es una mentira, es querer quedar bien. Miremos la descripción, cómo él mismo expresa esta agonía en los primeros 5 versículos. Después de asegurarnos, porque esto es importante, cómo él dice, mirad que no ando con tontería, mirad que no estoy de broma, mirad que no estoy exagerando, se exagera por lo que merma, no. Fijaos, dice que está diciendo la verdad.
Lo que hice es un juramento de sus sentimientos. Si estoy experimentando una agonía incesante, tengo una carga que no es fingida, que es constante, que la llevo siempre conmigo. Si mis compatriotas judíos pudiesen ser salvados por medio de mi condenación, yo estaría dispuesto a entregarla. Y entonces hace una recapitulación de todos los privilegios que este pueblo había tenido. Dice que son descendientes de aquel que fue un príncipe delante de Dios. Dice que fueron sacados del paganismo que los rodeaba y recibidos en la misericordia paternal de Dios. Dice también que la gloria shequina, la representación del pueblo en medio del tabernáculo y luego del templo, no estaba en otra nación, estaba entre ellos. Fueron grandes privilegiados. Dice a continuación que Dios entró en un pacto con ellos como no entró con ninguna otra nación. Les dio la ley. Les dio el tabernáculo con su sacrificio. Les dio el templo con sus instituciones, con el sacerdocio, etc. Fue este pueblo el que recibió las promesas relativas al Mesías que habría de venir. Todo esto había recibido el pueblo. A ellos pertenecían los grandes patriarcas, aquellos grandes hombres a los que Dios se reveló. Dice, y es más, es de entre ellos que Dios nos ha traído al Cristo, al Mesías, al Salvador, el cual es bendito para siempre. Por este pueblo que tanto tuvo, ahora Pablo está de luto. Ahora Pablo llora amargamente. Por estas personas, Pablo expresa su continuo dolor. Es cierto que algunos individuos de aquella nación habían llegado a creer el Evangelio. El propio apóstol era judío. Pero tomada como una nación, como un todo, Israel estaba fuera de la esfera de la salvación y de aquellos beneficios históricos que había disfrutado. Y esa era la causa de la agonía de Pablo. Por eso nosotros no podemos olvidar la realidad, el juramento que hace en el versículo 1 y luego la expresión de su dolor en los versículos siguientes. Si hemos de entender estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, no podemos olvidar cuál es el sentimiento de Pablo al escribir estas palabras. Así que después de esta introducción, vamos a ver esos 2 Israeles que os he anunciado anteriormente. A lo largo de los años Dios había hecho todo tipo de promesas a Israel, pero Israel sistemáticamente había rechazado a Dios. ¿Es que Dios prometió más de lo que podía hacer? ¿Había hecho Dios promesas y luego las había roto? ¿Había fallado la palabra de Dios? No, dice el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado. El Señor lo dice, la Escritura no puede ser quebrantada, la Escritura no puede ser modificada, no puede ser anulada. Lo que Dios ha dicho será. Y Dios había dado una promesa de salvación a Israel, pero no se estaba cumpliendo. Así que la palabra es fiable toda ella. Las promesas hechas a Israel serán cumplidas sin ninguna duda. Entonces hay algo que nosotros estamos llamados a entender. Y es que el Israel terrenal y el verdadero Israel no son lo mismo. No todo miembro del Israel terrenal es un miembro del Israel de Dios. Y esta es la clave que nosotros necesitamos para entender estos 3 capítulos. No todos los que son de la etnia, de la raza, o como queramos decir, no todos los descendientes de Abraham son el verdadero Israel de Dios. Todo lo que está probando aquí el apóstol Pablo se resume en la segunda parte del versículo 6. O sea, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que desciende de Israel es miembro de Israel. O sea que hay 2 Israeles. Dios le había hecho promesas a Israel, pero no tenemos que confundir la nación de Israel con el Israel de Dios al cual Dios hizo las promesas. El Israel terrenal es solamente un retrato físico del verdadero Israel, del Israel de Dios. A ese Israel es al que Dios le hizo
las promesas. Y fijaos que Pablo no está diciendo aquí nada nuevo. De eso ya nos ha hablado anteriormente. Hemos hecho referencia ya al capítulo 4, donde como ejemplo de la justificación por la fe sola, nos presenta a Abraham, a quien Dios le hizo las promesas. Y allí nos explicó cómo los verdaderos descendientes de Abraham son los que creen el Evangelio, los que creen las promesas del Señor, no los descendientes biológicos, no los descendientes naturales de Abraham. Esos no son los herederos de la promesa, son aquellos que creen las promesas. Y esto es muy importante y tenemos que resistir la tentación de decir, este capítulo es muy complicado, esto es muy complejo, y es un día que hace mucho calor, y lo vamos a dejar. No, esto es el Evangelio, la esencia del Evangelio está aquí. La enseñanza de que los elegidos de Dios, ya sean de origen judío o de origen gentil, son el verdadero Israel de Dios. Es básico para entender correctamente el Evangelio. Fijaos que en el versículo 7, Pablo dice, dejadme que deje esto bien claro. El hecho de que tú seas descendiente de Abraham no te convierte automáticamente, necesariamente, en uno de los hijos privilegiados de Abraham. ¿Cuál fue la promesa que le dio el Señor? ¿Fue que todos sus hijos serían hijos de la promesa? No. Dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 7. Los verdaderos descendientes de Abraham eran los que vendrían en la línea de Isaac, la línea de la promesa, la línea del milagro, ese niño que nació fuera de lo que cualquiera podría imaginar, que un matrimonio podía tener hijos por su edad. Son los hijos, por así decir, del milagro. Y por si alguien podría decir, bueno, pero es que este caso es muy especial. Nos dice en los versículos 8 y 9 que Abraham tuvo otros hijos a través de Agar, ¿verdad? Los cuales no fueron contados como sus descendientes. Eran sus hijos biológicos, pero la promesa no venía a través de esos otros hijos. La ascendencia no es lo que nos asegura la promesa. Los hijos de Abraham son los hijos de la promesa. Por así decir, Isaac no nació por medios naturales. Fue un hijo extraordinario. Fue el hijo de la promesa. Así que Ismael no es considerado el hijo de la promesa, porque Dios no le hizo ninguna promesa a Ismael. Fue por medio de Isaac que se le hicieron las promesas. El verdadero hijo de Abraham, en los propósitos de Dios, fue Isaac, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Abraham tuvo otros tantos hijos, pero fue en Abraham, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ya había tenido a Ismael, pero el hijo de la promesa vendría a continuación. Y por si esto cabe alguna duda, dice, bueno, claro, porque es que este es Abraham y el hijo de la promesa era el de Sara, pero también estaban los hijos de Agar. Ahora nos pone un ejemplo de un padre que con la misma esposa conciben dos hijos al mismo tiempo, y los dos hijos nacen juntos, pero Dios hace una distinción. Versículos 10 al 13. ¿Cada uno de los hijos de Isaac fue miembro del pueblo de Dios? No. Dios escogió a uno de los gemelos y desechó al otro. A Jacob amó y rechazó a Esaú. Y eso fue un acto de la libre y soberana elección por parte de Dios. No estuvo condicionado por el carácter de los niños, porque uno fuese más obediente que el otro, más simpático, más listo. No. La aceptación de uno y el rechazo de otro se ve en que la promesa se le dio antes de que ninguno de ellos hubiese nacido.
Así que nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que constituye a uno como miembro del pueblo de Dios? ¿Su nacimiento natural? ¿Su ascendencia? Pues vemos que no. No fue en el caso de Ismael. No fue en el caso de Esaú. No es en ningún caso. Los hijos de la promesa son los verdaderos hijos de Dios. Es la elección de Dios la que hace la diferencia. Y vemos como Pablo deja esto claro con esos dos ejemplos. Que una sección amplia e importante de la descendencia de Abraham fue desheredada. Muchos hijos de Abraham fueron desheredados. Aunque físicamente eran descendientes de Abraham, aunque eran hijos biológicos, Dios no tomó para sí, para hacerlo su pueblo especial, a muchos de los hijos de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham están determinados por el designio libre de la soberana elección de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Ya hemos visto al final del capítulo 8, los versículos 28 al 30, que todos aquellos que son escogidos de Dios, posteriormente son llamados por el Evangelio y son justificados. Fijaos, es necesario ser escogidos para luego ser llamados y así ser justificados. Ismael no fue escogido, por lo tanto no fue llamado y por lo tanto no fue justificado. Y lo mismo podemos decir de Esaú. Por lo tanto, los verdaderos hijos de Abraham son los hombres y mujeres creyentes que componen la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que significa iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Ekaleo, ser llamados con un llamamiento especial, llamados pueblo de Dios. Eso es lo que hace a uno un hijo de Abraham. Simplemente como referencia, quiero que leamos unos versículos para que reflexionemos en casa cuando tengamos un poco de tiempo. Romanos capítulo 2, versículo 28. Fijaos que esto ya lo había dicho Pablo en esta misma carta. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y decimos, si no, entonces, ¿quién es judío y quién está circuncidado? Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 6, 14 al 16. Dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, ¿y a quién? Y al Israel de Dios. Los verdaderos descendientes de Abraham, aquellos que han sido escogidos, que han sido llamados y que han sido justificados. Y el último versículo que quiero que anotéis para reflexionar luego en casa es Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en que somos hijos biológicos, naturales o en la carne de Abraham. Nuestra confianza está en el Espíritu. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Nuestra confianza no está en la carne. Así que recapitulando un poco, hemos visto en los primeros 5 versículos cómo el apóstol tiene una agonía, un dolor que le perturba constantemente, y es que el pueblo al que él pertenece es un pueblo al que Dios ha desechado y lo ha desechado para siempre, que como nación Dios ya nunca más va a tener nada que ver con ellos. Y luego, en segundo lugar, vemos cómo eso lo explica, porque eso se contradiría con la promesa de que Dios siempre cumple su palabra, explicándonos que la palabra de Dios siempre se ha estado cumpliendo. Se ha estado cumpliendo no en el Israel natural, nacional, sino en el Israel espiritual.
en aquellos que Dios escogió, como escogió a Isaac y como escogió a Jacob. En tercer lugar, entramos a ver en los versículos 14 al 24 cómo precisamente es la elección soberana de Dios y la reprobación la clave de la historia. Vemos que con Dios las cosas son así. Él escoge a quien quiere y Él desecha o rechaza a quien quiere. Y seguro que alguno piensa, bueno, eso es injusto. Hace una hora estábamos hablando aquí de la eternidad de Dios, de la eternidad de sus decretos. Y decíamos, ¿cómo se nos puede ocurrir a un Dios que todo lo sabe? Un Dios que contiene todas las cosas. ¿Cómo se nos ocurre disputar con Dios? ¿Cómo se nos ocurre siquiera pensar que puede haber injusticia en Dios? Y eso es lo que responde el apóstol aquí en el versículo 14. Él mismo hace la pregunta que sabe que alguno le haría y él la responde. El hecho de que Dios escoja a uno y deseche a otros, ¿hace a Dios injusto? De ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Si tú pudieras reclamar la misericordia de Dios como un derecho, entonces ya no sería misericordia. Si tú pudieses demandar la gracia de Dios, ya no sería gracia. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol. A nadie se le agravia si no se le extiende misericordia. Cuando tú vas por la calle y ves a alguien que tiene miseria y tu corazón se conmueve hacia esa miseria, si quieres, le ayudas, y si no, no le ayudas. Nada te obliga. Y eso lo entendemos entre nosotros. Por eso es que llegamos a casa con algo de dinero en el bolsillo, porque nos encontramos tanta gente indigente, necesitada, pidiendo. Pero no a todos le damos todo el tiempo, ¿verdad? Y nadie nos puede exigir. Nadie nos lleva a juicio por eso. En cambio, nosotros nos atrevemos a pensar que Dios es injusto porque escoge a unos para darles misericordia y a otros los deja en su pecado, los deja como reprobados. Así que Dios es libre para actuar en misericordia y en compasión con quien Él quiere. Y Él ejerce esa libertad como dejan claras sus palabras a Moisés. Eso es lo que nos dice ahí en los versículos 15 en adelante. Dios lo anuncia. Ese Dios que cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo te llamas? Yo soy el Eterno, el que no cambia, el Todopoderoso, yo soy el que soy. Bueno, pues si yo soy Dios y yo soy el que soy, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que me compadezca. Luego vemos como en el versículo 16 continúa el argumento del apóstol Pablo. Si tú estás bajo el favor de Dios, eso no tiene nada que ver con ninguna condición interna tuya, ni con ningún comportamiento externo. Si tú estás bajo la gracia y la misericordia de Dios, es por el puro amor selectivo de Dios, no es por nada que tú merezcas. Por lo tanto, no hay ni un solo átomo de alabanza que tú te puedas adjudicar. Es que yo no soy tan torpe como otros que no lo han entendido. Es que hay que venir a esta iglesia para ir comprendiendo las cosas. Es que hay que leer tal libro, hay que hacer tal cursillo, ir a tal conferencia, y yo lo he hecho. No, no es nada de eso. No hay nada de lo que nosotros podamos gloriarnos si todo depende de la elección soberana de Dios. Él ama a quien quiere y a quien quiere deja en su pecado. Nadie está en buena relación con Dios por nada que haya en él. Su pueblo está compuesto exclusivamente por aquellos de los cuales Dios ha tenido misericordia. El verdadero Israel de Dios está compuesto por cada uno de aquellos a quien Dios le ha mostrado soberanamente su gracia. Fijaos que al llegar al versículo 17, nos dice el apóstol que si Dios hace como a Él le place, no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Y pone el ejemplo de Faraón. Dice que Faraón se opuso obstinadamente a Dios.
¿Cuál es la explicación? Dios endureció el corazón de Faraón soberanamente. ¿Para qué? Dice, para mostrar en él su poder. Es interesante, no vamos a entrar en esto ahora, pero repasar el uso de la palabra poder en la carta a los Romanos. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios para salvación. Y aquí nos dice que Dios manifiesta su poder en Faraón, demostrando que aquel hombre, uno de los más poderosos de la tierra, no era capaz de impedir el poder salvador de Dios para con su pueblo Israel, que estaba allí en aquel campo de concentración, que se había convertido el campo de Moab. Esa es la situación. Dios es soberano. Dios levantó a Faraón para mostrar en él su poder, para extender la gloria de su nombre. Y luego en el versículo 18 vemos como Pablo describe la manera de actuar de Dios. Dice, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Y fijaos que después de decir esto, Pablo tiene tan alto concepto de Dios, que después de citar lo que dice el Señor a Moisés, no da 3 o 4 capítulos para explicar esto, para excusar a Dios. No. Él tiene tan alto concepto de Dios que simplemente dice una realidad de Dios. Que Dios es soberano para elegir para salvación a quien quiere y para dejar en sus pecados a quien Él quiere. Y eso no precisa ninguna defensa. Pablo no se atreve a defender a Dios. Dios no necesita defensa. Simplemente afirma que Dios ama y elige a quien quiere y aborrece y reprueba a quien quiere. Dios es el gran incontrolable. Nadie puede controlar a Dios. Nadie puede pedirle cuentas a Dios. Y como Pablo sabe eso, ni siquiera añade una palabra. Dios está gobernado por su carácter santo. Dios hace lo que quiere, pero lo que hace Él es santo, justo y bueno. No olvidemos eso nunca. Todos tienen que responder ante Él, pero Él no tiene que responder ante nadie. Y por eso Pablo no se pone como por encima de Dios para justificar a Dios. Simplemente dice, Dios es así, porque Él es Dios. Él es soberano. Así que cuando nosotros vemos el alto concepto que Pablo tiene de Dios, el alto concepto que tiene de su palabra, él se atreve a decir lo que había dicho. No es que la palabra de Dios haya fallado. No es que la palabra de Dios haya fallado. Es imposible que una sola promesa de Dios quede incumplida. Cuando una persona inconversa se enfrenta a esta enseñanza que acabamos de considerar de la elección, pues no la entiende, lucha, su corazón pecaminoso se resiente. ¿Y por qué tiene que ser así? Plantea todo tipo de objeciones. Y tenemos que decir que la doctrina de la elección solo es comprensible, solo es aceptable para aquellos que tienen fe. Aquellos que tienen fe en un Dios que es soberano. Un Dios que es eterno. Un Dios que muestra misericordia a quien quiere y no tiene que dar cuentas a nadie de a quien le muestra misericordia. Un Dios que es justo en todas sus obras. Así que no nos queda más que rendirnos y decir, Dios acepta a algunos, rechaza a otros por el puro afecto de su voluntad. Y a nosotros no nos queda otra cosa que creerlo. Recuerda que tú y yo no somos más que criaturas caídas y pecaminosas, que tenemos conceptos de justicia muy diversos y, por cierto, muy diferentes del concepto supremo de justicia de Dios. Nosotros nos justificamos en nuestros pecados, vemos ese mismo pecado en otro y nos alteramos por ello, y con esos criterios ahora nos ponemos a valorar la justicia de Dios. Pablo ni siquiera se atreve a entrar en este asunto. La palabra de Dios, que no hierra, lo dice, y nosotros tenemos que creerlo. Claro, luego hay creyentes que sí, que creen en la palabra de Dios, pero todavía
piensan que hay rasgos de su razón que son puros y perfectos y que son capaces de juzgar a Dios y cómo Dios actúa. Por eso la doctrina de la elección solo es entendida y solo se someten a aquella los cristianos que tienen madurez espiritual. Porque hay muchos cristianos que aunque lo son y realmente aman la palabra de Dios, todavía piensan que les queda algo de razón en sí mismo, que es capaz de determinar lo que es bueno y lo que es malo, aparte de lo que diga la palabra del Señor. Versículo 19. Si Dios es soberano, ¿cómo puede ser considerado el hombre responsable? El apóstol Pablo sabe que este asunto de la doctrina de la elección puede llevar a algunos a decir, bueno, pues si Dios ya ha escogido quién va a ser su pueblo y quién no, ¿cómo puede sostenernos como responsables? Porque nadie puede resistir a la voluntad de Dios. Fijaos que solamente la pregunta ya es una evidencia de la pecaminosidad del corazón. Nosotros tratamos de evadir nuestra responsabilidad delante de Dios diciendo, bueno, pues yo no puedo estar equivocado, así que será Dios el que está equivocado. Dios será el responsable, por una cosa o por la otra, porque Él me ha elegido o porque no me ha elegido. Si me ha elegido, pues mi responsabilidad recae en Él, y si no, pues yo no soy responsable, que se haga Él responsable. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto, cuando nosotros entramos en la soberanía de Dios, aún usamos esto como excusa para justificar nuestros pecados, en lugar de confesarlos delante del Señor y rendirnos a Él? El colmo de la maldad del hombre es tomar la elección soberana de Dios para intentar excusar su propia responsabilidad. Y por eso el apóstol en el versículo 20 pregunta, bueno, pero ¿quién eres tú para cuestionar la justicia de las acciones de Dios? Tú no eres más que un mero hombre. Él es Dios. Tú eres la criatura. Él es el creador. ¿Quién eres tú para levantarte contra aquel que te ha creado? Así que el apóstol ve que la objeción a la doctrina de la elección es una evidencia de la rebelión del corazón. No es que haya un error en Dios, el error está en nuestro corazón. Solo por la perversión que hay alojada en nosotros somos capaces de tratar de culpar a Dios de lo que nosotros somos responsables. Y por eso llegamos al versículo 21. Y aquí con esta ilustración, que es lo que nos está diciendo el apóstol, que Dios es el gran incuestionable. No podemos cuestionar a Dios. Es que se puede una vasija poner a argumentar con el alfarero porque él lo hizo una maceta vasta y no un jarrón para estar en la mesa del rey. Es que es concebible eso. Es que no tiene todo derecho el autor de hacer lo que quiera con lo que hace. La autoridad puede hacer lo que quiera con lo suyo. Es absolutamente legítimo. Nadie tiene derecho a cuestionar por qué el alfarero hace un tipo de vasija u otro. Y si eso es así, tenemos que entender que Dios, en su libertad de elección, en su decreto eterno, ha hecho vasijas preparadas para destrucción. Y a esas las soporta con mucha paciencia, antes de llevarlas al juicio que merecen. Y ese mismo Dios, con la misma soberanía, ha hecho otras vasijas para la gloria. Y a esas las redime por medio de la obra de su Hijo. Ahora, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? ¿Quiénes son los que han sido creados para la gloria de Dios? Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son los receptores de la gracia? ¿Quiénes son aquellos a los que Dios ha escogido? La respuesta va a parecer de perogrullo, pero ha escogido a individuos. Esta es la clave para entender lo de un Israel y otro Israel. Cuando Dios escoge a Israel, escoge a unos individuos. No, ya lo hemos visto, no a todos los hijos de Abraham,
No a todos los hijos de Isaac, sino a individuos. Ese verdadero Israel está compuesto por individuos a los cuales Dios escogió antes de la fundación del mundo. Llamó de manera efectiva por la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Los justificó por la fe sola en Jesucristo. Y el apóstol se aventura a decir, y ya los glorificó en Cristo. Esos son el verdadero Israel de Dios. Así que todo el pasaje tiene que ver con la elección o la reprobación de individuos. Esta es la clave para entender estos 3 capítulos. Son aquellos individuos que han sido llamados por el Evangelio a la unión con Cristo, los que son el pueblo de Dios. Y fijaos que esa expresión llamados, ese verbo llamados, ya lo ha usado el apóstol en este sentido en el capítulo 8. Los elegidos son llamados. El pueblo escogido de Dios consiste en aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Por eso la palabra de Dios no ha fallado. Aunque la nación como tal ha fallado, los individuos que Dios escogió dentro de esa nación han recibido las promesas. La palabra no ha fallado. Han fallado los hijos biológicos, pero no los hijos espirituales de Abraham. Tanto judíos como gentiles gozamos de ese privilegio. Somos creyentes no por nuestra raza, de cualquier raza, porque somos constituidos pueblo de Dios por su decreto electivo. ¡Qué grande es el Señor! Dios selecciona a un hombre, a Abraham, a través del cual Él va a desarrollar su propósito de llevar la salvación a todas las naciones. Pero ya en Abraham Él hace una selección. No va a ser por tu hijo Ismael, va a ser por tu hijo Isaac. Acepta una rama de sus descendientes y desecha la otra, sin tener en cuenta las acciones de uno ni de otro. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurece. De la misma masa de barro, Él modela vasijas para honra y otras para deshonra. Y lo hace sin tener que dar cuentas a nadie, ni a los que salva, ni a los que deja en la condenación. Él ha rechazado segmentos grandísimos, muy importantes de los israelitas, pero en su gracia ha mantenido un remanente escogido dentro de ese pueblo. Por eso hablamos de los 2 Israeles, de la nación de Israel, pero dentro de eso Él tiene un pueblo escogido, el verdadero Israel del Señor. Y si no hubiera sido por eso, dice el apóstol, si no fuera porque Dios tiene un pueblo elegido dentro del pueblo elegido, nosotros, Israel, dice el apóstol, no seríamos mejores que Sodoma y que Gomorra. Acabaríamos en la misma destrucción. Y lo que hace a continuación el apóstol, y entramos en nuestro último y cuarto punto, es que esto no es otra cosa que una revelación de lo que Dios ya había dicho, o más bien una manifestación, una evidencia de lo que Dios ya había manifestado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese rechazo presente y definitivo de los judíos, esa aceptación de los gentiles dentro del pueblo de Dios, es exactamente lo que ya el Señor había profetizado, había predicho por medio del profeta Oseas. Que el profeta predijo que la herencia le sería quitada al Israel terrenal y le sería dada al que en aquellos momentos no era pueblo de Dios. Al que se llamaba pueblo de Dios lo desechó, y al que no era pueblo, el Señor lo llamó su pueblo, lo llamó sus hijos. Por eso dice el apóstol, si no fuera por esto, seríamos como Sodoma y Gomorra. Y fijaos que el apóstol no se agarra allí a un versiculito en el libro de Oseas y dice, eso es precisamente lo que también dijo Isaías. Explicó cómo Israel sería rechazado como nación y solo un remanente dentro de Israel sería salvo. Al mismo tiempo que todo Israel en bloque sería desechado y solo un remanente sería salvo. Al mismo tiempo serían incorporados al verdadero Israel de Dios, al Israel espiritual, serían incorporados individuos de entre los gentiles, individuos de otras naciones. Isaías describe cómo Dios cortaría con estos hipócritas
y que solamente un remanente sería salvo por pura gracia. Si Dios hubiese dejado a ese remanente, la nación habría acabado como acabaron Sodoma y Gomorra, en la más absoluta destrucción. Y es importante, si nosotros queremos seguir el hilo del argumento del apóstol hasta el final del capítulo 11, tenemos que tener claro su argumento. El apóstol nos está diciendo que los judíos como nación han sido rechazados por Dios. Lo cual no significa que las promesas de Dios a Israel hayan quedado anuladas. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede fracasar. Esa palabra se cumple en el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo de Dios que a lo largo de todas las épocas ha sido compuesto no por los descendientes biológicos de Abraham, sino por los descendientes espirituales de Abraham, los verdaderos elegidos de Dios. Esa elección es la clave de la historia. Esos que son elegidos, todos ellos son llamados. Fijaos que lo dice allí en Romanos 8. A los que eligió, a esos también llamó. Todos y cada uno de los que eligió los llamó, y a todos y cada uno los justificó, y a todos y cada uno los glorificó. Ni uno solo, ni en uno solo ha fallado la palabra del Señor. Por eso comienza el apóstol diciendo, ¿es que ha fallado la palabra de Dios? De ninguna manera. Ahora tiene que dar toda esta vuelta, que espero que hayáis podido seguir, para que podamos entender estas cosas. Esto es precisamente lo que el Señor prometió en el Antiguo Testamento. Dios tomaría una nueva esposa. Solamente un remanente de judíos estaría incluido en el nuevo pueblo, que en general estaría compuesto por gentiles. También algún judío, como era el propio apóstol. Estos son el verdadero Israel de Dios. ¿Os dais cuenta? Porque os dije al principio que no se os ocurra pensar que esto es un paréntesis, que como él era judío, voy a dedicar unas palabritas respecto de los míos, me da una pena, pero luego resulta que no va a pasar nada. No, sí pasa. Esto forma parte del Evangelio. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia compuesta básicamente por gentiles, por no judíos. Dice, mira, vosotros estáis aquí, formáis parte de la iglesia, simplemente por el amor selectivo de Dios. Como en un tiempo Dios tenía a su pueblo principalmente de entre la nación de Israel, Dios ahora llama a su iglesia principalmente a aquellos que son del mundo gentil. Lo mismo ocurre con nosotros. Por lo tanto, no podemos pensar en nosotros como cristianos de segunda categoría. ¡Ay, qué pena que no soy un judío converso! No, no somos menos. Dios no tiene un pueblo de primera y otro de segunda división. Todo, cualquiera que sea nuestra ascendencia, si somos pueblo de Dios, nuestro origen está en los decretos selectivos de Dios en la eternidad. Todas las promesas de Dios, por lo tanto, son para nosotros. No hay ningún pueblo en la tierra más privilegiado que esta nueva raza que somos los creyentes. Aquellos que hemos sido seleccionados en la eternidad por pura gracia, que hemos sido llamados en el tiempo por el Evangelio y la obra del Espíritu. Aquellos que ya estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que anhelamos cosas mejores cuando el Señor se manifieste en su gloria. Cualquier enseñanza contraria a esto es una falsedad. Este pasaje no nos debe llevar a la controversia ni a luchar con Dios y su palabra, sino a rendirnos ante su gracia soberana y decir, Señor, gracias. ¿Por qué a mí, Señor? No lo entiendo del todo, pero te doy gracias, porque yo que en un tiempo no era pueblo, ahora soy pueblo escogido. Ahora soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar estas glorias, las glorias de la gracia del Señor en Jesucristo. Amado y bendito Señor nuestro Dios, cuánto tenemos que humillarnos delante de ti, nosotros que somos tan indignos, que tenemos tal carga de pecado en nuestros corazones, y que tú hayas decidido tomarnos para ser la esposa de Cristo. Oh Señor, no tendremos tiempo en toda la eternidad para darte las gracias por esto.
No hay manera de expresar la gratitud del corazón humano cuando es expuesto a estas verdades. Gracias, Señor, porque siendo pecadores indignos, tú nos has escogido para salvación. No por nada que hubiera en nosotros que no había más que pecado, solamente por tu pura misericordia. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Sabemos, Señor, que este pasaje no es de los más sencillos de entender de tu palabra y sabemos que hay entre nosotros personas con poco discernimiento espiritual y te pedimos, Señor, que de todos nosotros tengas misericordia, que con paciencia continúes enseñándonos hasta que un día nos rendamos a tu soberana palabra, a tu soberana gracia, a tu soberana voluntad. Y te pedimos estas cosas para que Cristo sea glorificado en nosotros, solo para tu gloria, y en su nombre te lo pedimos. Amén.